Bueno, buenas noches a todos. ¿Cómo están? Vamos, entonces continuamos con el tema pues de quién es Jesús. Mi nombre es Jesús. ¿Quién es Jesús? Aunque mi nombre es José Jesús. Pero entonces... Hay mucha diferencia. Sí, hay mucho. Bueno, la semana pasada veíamos pues lo que Jesús afirmaba de él, ¿cierto? Y vimos cada una pues de las citas bíblicas en donde veíamos pues que Jesús afirmó pues que él y el Padre eran uno, que era pues el único camino, que era el camino, la verdad y la vida, que era el Mesías, que era el sumo sacerdote, ¿cierto? Que era el alfa y la omega, que era la puerta, que era pues el dador, dice que él es igual a Dios, que él es la vid verdadera, que es el pan de vida, que es la resurrección y la vida, ¿cierto? También vimos que los demonios también pues dicen de Jesús, ¿cierto? Los demonios lo conocen, dicen que lo llamaron hijo de Dios, los demonios se postraban y le llamaban tú eres el hijo de Dios, le llamaron el santo de Dios. Y los demonios sabían pues que él era el Cristo, ¿cierto? La palabra misma lo dice. Entonces acá pues hablábamos la semana pasada que hoy en día pues no se veían pues como esas posesiones demoníacas, ¿cierto? Pero sí lo veíamos pues digamos al demonio pues obrando de otra manera. Y hablábamos pues de hoy en día cómo está pues nuestra sociedad, cómo está todas estas personas pues que a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno, ¿cierto? Ya entonces, siguiendo con el tema, quiero pues como que veamos un resumen de todo lo que hemos visto, ¿cierto? De todo lo que hayamos visto y que nos enseña pues la escritura sobre quién es Jesús, ¿cierto? Entonces, la palabra de Dios nos enseña, ¿cierto? Y lo hemos visto en esta parte pues que hemos visto que Jesús es Dios, ¿cierto? Entonces en las escrituras encontramos las evidencias que nos demuestran la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Hemos visto en la palabra, ¿cierto? Todo lo que hemos hablado no ha sido pues diferente a lo que dice la palabra. Entonces yo quiero que miremos ahí en Juan 1, versículos del 1 al 3, dice que nos enseñan, las escrituras nos enseñan que Jesús es el creador. Si alguien lo quiere leer, los que están conectados o de acá mismo los que estamos presenciales. Desconectados. Juan 1, 1, 3. Lo leo. En el principio era el verbo, y en el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Amén, ¿cierto? Entonces miremos ahí que ahí nos habla realmente pues de la Trinidad, ¿cierto? Del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo, y nos habla pues que en el principio era el verbo, ¿cierto? Y el verbo pues nos dice ahí en la palabra que el verbo pues cierto es Jesús, ¿sí? Entonces el verbo era con Dios y el verbo era Dios, ¿cierto? Entonces dice ahí en el versículo 3 que todas las cosas por él fueron hechas. Entonces mire que la palabra nos enseña ahí que Jesús realmente es el creador, ¿cierto? Vemos también que las escrituras nos enseñan que Jesús permitió que lo adoraran. Quiero que miremos ahí en Mateo 14, 32, 33 y alguien que también busque Juan 9, 35 al 38. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí, claro, pregunte. Es que, no sé, me parece como, para mí es un misterio muy grande
que cómo Jesús es el creador y entonces el Padre. O sea, cómo es que se componen, cómo Sí, no, vean, lo que pasa es que en la palabra de Dios en Génesis, ¿cierto? Hay una palabra que es Elohim, el Elohim, que, Dios. que es Dios, ¿cierto? Pero recordemos que Dios es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, ¿cierto? Entonces, en el mismo momento de la creación estaban los tres. O sea, no podemos creer que sí, es un solo Dios, ¿cierto? Pero son tres personas diferentes para que nosotros, sí, Pero como dice también usted, es un misterio. podríamos decir que el Padre también es el creador. Claro, claro, Ah. es que precisamente los tres, digamos, estuvieron en ese mismo momento, porque ahí nos dice la palabra, ahí mismo en Juan 1:3, si quiere lo volvemos a mirar, nos dice que todas las cosas por Él fueron hechas, y ahí está hablando del verbo, ¿cierto? ¿Cierto? Y la palabra también nos dice que Jesús es el verbo se hizo carne. Y luego que dice que el Señor Jesús está sentado ya a la diestra del Padre, o sea, ya está separado. ¿Cómo? Ay, perdón. No, está bien, no, está bien, está bien. No, es que esté separado, sino que ¿Cómo? precisamente, Es como, o sea, no como en ese sentido que Jesús se sentó como al lado de él, ¿cierto? Sino porque ellos son una unidad, están unidos, ¿cierto? Sino como en ese lugar de honor que el Padre le como, tiene a... como figurativamente. Es correcto. o sea, no es que hayan imaginaba estado como separados y, literal. ya llegó, entonces venga, Ellos, de aquí a mi lado. ellos en la única manera donde se han separado solo una vez fue en la cruz, cuando Él recibió el peso del pecado en Él. Ahí sí hubo una separación y por eso el Señor dijo que tus manos encomiendo mi espíritu. O sea, en ese momento, cuando Jesús dice, Padre, ¿por qué me has desamparado? Ahí es ese momento de separación. Es ese momento. Y Jesús no aguanta eso. Él no está parte del Padre. Ni el Espíritu Santo son tres personas, son un mismo Dios, pero que son una unidad total. Por eso él aquí siempre decía, lo que yo voy al Padre, eso yo hago, lo que el Padre me dice, yo lo hablo, ¿cierto? Todo lo que el Padre hace, yo lo hago, ¿cierto? Porque es una unidad total. ¿Alguien quiere decir algo más? Lili. Porque, y mire que ahí en Génesis Pero muy buena pregunta. 1:26 dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre. No está diciendo, No está en una sola persona. ¿cómo es? En singular. No está en singular, sino en sino que plural. hagamos. Entonces ahí se refiere que hagamos, ahí estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Cuando Él hizo la creación, estaban los tres, estaba la Trinidad. Imagínense que eso es tan especial ese punto porque llevándolo más profundo a la espiritualidad vemos que cada día dijo Dios hizo, ¿cierto? Ajá. Dios creó, Dios formó, ¿cierto? Pero ya al crear el hombre se vio la magnitud de estar las tres personas Sí. ahí. ¿Por qué? Porque las tres personas tenían que darle vida al ser humano. Es que eso es muy profundo. Entonces, al estar las tres personas, nos llama a ser a nosotros uno en trino. ¿Uno en qué? En Dios, en Jesús y en el Espíritu Santo. Esa fue como la máxima que nosotros necesitábamos para ser parte de Dios, es que las tres personas tenían que estar en nosotros. Iban a vivir en nosotros. Eso es muy profundo. Les cuento que podemos tener tela para cortar ahí y José continuar con el tema dentro de un mes. Y eso de la Trinidad y todo eso Eso es muy muy profundo. controversial y hay muchas Y muchas religiones. y hay denominaciones que dicen que hay un solo Dios, ¿cierto? Que por eso no creen en Jesucristo y por eso no creen en el Espíritu Santo, sino solo en Dios Padre, ¿sí? Y hay personas y hay denominaciones, iglesias, ¿cierto? Las llamadas No iglesias. consideran Vea, la divinidad de Jesús. Pero yo le comparto este otro versículo para complementar un poco lo que dice el doctor, el profeta José Jesús. Dice,
En Hebreos capítulo 1 dice, en el versículo 1 dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y escuche lo que dice ahí, y por quien hizo a sí mismo el universo. Y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Porque acuérdense que en el Antiguo Testamento la gente no podía ver a Dios, porque el que lo veía pues moría, No ¿cierto? vayan a entrar al lugar santo. Necesitaba la imagen, por eso la Biblia dice que Jesús es la imagen visible del Dios invisible, ¿cierto? El primogénito de toda la creación, ¿sí? Muchas sectas o muchas religiones han salido es por eso mismo, por tratar de explicar como esa Trinidad de Dios, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. En Filipenses es que dice que no estimó que siendo en forma de Dios, Dios, exactamente. igual a Dios. Pero pues para mí sí, sigue siendo como, yo me imagino como la figura y me genera mucho misterio. O sea, Porque Sí, claro. y creo que en la palabra dice que a nosotros no nos corresponde saber esos misterios del Señor. Hay cosas, hay Claro. misterios del Señor que dice la palabra que no nos corresponde. Eso está en Deuteronomio 29. Que hay cosas reveladas para los hombres y hay cosas reveladas para Dios. Pero mira la segunda parte de ese versículo, dice, él habló por el Hijo, dice, a quien constituyó heredero de todo y por quien a sí mismo, dice, a sí mismo, hizo el universo. Es como Jesús lo hizo él mismo, ¿cierto? Y el Padre, una vez nos explicaba el pastor en un seminario que estuvimos con él, es como Dios hablando, Dios Padre, y el Hijo obedeciendo, haciendo el universo. Eso es lo que pasó. Dios habla, pero el y hijo Jesús no lo estaba- ejecuta. El hijo no estaba fuera del Padre, Exacto, como pero otra pero- persona aparte. sí, pero como en esas revelaciones de la palabra, porque ahí cuando vemos ese versículo que acaban de citar ahí de hagamos al hombre, ¿cierto? Ahí aparece hagamos, ¿cierto? Estaban Sí. todos, entonces también me los imagino todos por Eso, separado. y no era que fue que al principio Dios Padre hizo la lumbrera, hizo los días solo, no, Solo. lo hizo con ellos, ¿cierto? Lo hizo todos los tres. Y cuando también desterró a Adán y Eva, él dice, Claro. no sea que se haga como nosotros, Exacto. viva para Nosotros. Él siempre lo hizo todo juntos, siempre lo hizo juntos. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién da más? Nada más, Eso ya. sí, bravo. ¿Alguien quiere compartir? ¿Alguien quiere compartir algo? Preguntar. ¿Tiene algo de la palabra sobre eso? Le damos un palito si lo dice. ¿O alguna duda o alguna pregunta? Mateo, ¿qué? Mateo 14, 32, 33 y Juan 9, 35, 38. Mateo, ¿qué verdad? Mateo 14, Lo leo. por favor. Listo, dice, y cuando ellos subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en la barca empezaron a adorarlo y le dijeron, tú eres en verdad, verdaderamente el Hijo de Dios. Amén, amén. Entonces miremos ahí que en esa parte dice que ellos, entonces los que estaban en la barca, vinieron a qué? A adorarle, ¿cierto? Entonces Jesús nos enseña pues las escrituras que Jesús permitió que lo adoraran. Y vamos a ver ahí Juan 9, 35, 38 que nos dice. No, Juan 9, 35, 38. 35 al 38, obra espiritual. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondiendo él y dijo, ¿quién es, Señor, para quien crea en él? Jesús le dijo, pues le has visto y el que habla contigo, él es. Y él le dijo, creo, Señor, y le adoró. Amén, ¿cierto? Entonces ahí vemos también esa parte donde esta persona, ¿cierto? Al ver que fue sanado por Jesús, lo adoró, ¿cierto? Entonces Jesús permitió pues que lo adoraran. Vemos que las escrituras también nos enseñan
que Jesús permitió que le llamaran Dios. Juan 20, 27, 28. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Señor mío Y Dios mío. y Dios mío, ¿cierto? Entonces, la palabra de Dios nos enseña que ¿qué? Que Jesús es el Mesías, ¿cierto? Es el Cristo. Y la palabra Mesías en hebreo y Cristo en griego tienen el mismo significado, ¿cierto? Y es ungido, ¿cierto? O sea que la palabra Mesías y la palabra Cristo realmente significan que Jesús es realmente el ungido. ¿Por quién? Por Dios. Por Dios, ¿cierto? Por el Padre. Entonces, en términos generales, podemos decir que Jesús es el ungido de Dios. ¿Para qué? Para llevar a cabo su plan redentor para la humanidad caída en el pecado, ¿cierto? Porque nosotros por sí solos nunca hubiéramos podido hacer lo que realmente pues Jesús hizo con nosotros. Entonces yo quiero que miremos ahí estas citas bíblicas, Lucas 19:10, y alguien que se quede ahí en Juan 3:16. Lucas 19:10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lo que se había perdido, ¿cierto? O sea, realmente a nosotros, ¿cierto? Nuestras vidas, estábamos perdidos, sin el Señor estábamos perdidos. Y si nosotros hacemos un recuento de lo que éramos anteriormente, pues si no tenemos al Señor no éramos nada, ¿cierto? Podríamos decir que porque estábamos en fiesta, en trago, en drogas, con mujeres, pues pensábamos que estaba la felicidad ahí. Pero realmente estábamos en un vacío totalmente, ¿cierto? Estábamos, ¿qué? Como dice ahí la palabra, estábamos perdidos. Y Jesús, dice ahí, el Hijo del Hombre vino a buscar, mire qué bonito, a buscar, porque ni siquiera nosotros lo buscamos. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Sí? Y Juan 3:16, pues, ya pues es una cita bíblica que Todos no la sabemos. todos no la sabemos. ¿Qué dice Juan 3:16? Y entonces, perdón, el Señor, o sea, todos estamos perdidos, ¿cierto? Pues toda la humanidad entera está perdida. ¿Sí me entienden? ¿Sí me dan a entender? O sea, ¿por qué los que están perdidos, los que están afuera, no llegan al Señor? Porque Pues, está buena. Porque tienen el entendimiento. O sea, los que están en ahora, los que vivíamos antes, tiene la venda puesta, ¿no? tienen la atados. puesta, están atados, Tus oídos están tapados, sus uñas atrapados. ¿Qué dicen allá? ¿Qué está más allá? están ciegos. Sí, porque pues, él vino a buscar y a salvar lo que se había Están en perdido. tinieblas. Y lo que se ha perdido, pues es todo. Isaías 53 dice que todos nos descarriamos y nos fuimos por Yo caminos. pienso que el Que Señor todos no es estaban. que no los haya buscado, sino que ellos no son los que han querido La puerta está abierta. recibir al Señor. No han tenido ese corazón dispuesto para el Señor. Yo pienso que el Señor Mantengan sí el los ha corazón dispuesto para el buscado. Señor. Doctor, ¿qué dice? De la vuelta que ya le digo. Sí, no, De mira, la vuelta. Claro, mira, mira el mueble. sus corazones están ¿Qué dice don Carlos? endurecidos. ¿Don Carlos qué dice? Ay, por eso. Que digo que sí, la verdad sí es cierta, el Señor vino a recuperar lo que estaba perdido porque era pecador, todavía sigo pecando, pero pidiéndole perdón al Señor, pidiéndole perdón y dándole gracias también por la misericordia que tiene Él conmigo. ¿Qué dice Esteban? Pepos, ¿qué dice? Jaime David, ¿qué dice? No ¿Por
qué si el Señor vino a buscar y a salvar lo que se había perdido? ¿Por qué la gente que está en el mundo ahora en pecado no quiere estar con el Señor? Porque Dios nos dio libre albedrío y el ser humano cuando desde Adán y Eva pecaron, lo domina la maldad. O sea, el ser humano es maldad, ¿sí me entiendes? Por eso hay que buscar a Dios, para que Él nos dé esa sabiduría. Y es algo muy salvaje porque cuando uno como ser humano le gusta algo y sabemos que está mal, lo quiere hacer, pero pues la voluntad, lo único que la lleva a uno es Dios para no pecar, ¿sí? Es como, no sé, la respuesta. Jaime David, ¿qué dice? No, pues, ¿qué le digo? Pues, no sé si está escrito, pero dice que también en el príncipe de este mundo es el otro, ¿cierto? Ujú. Yo creo que también está como metiendo ahí como su mano. Ok. Sí, también, está bien. ¿Don Guillermo qué dice? San Guillermo, sí. Sí, con Guillermo César. Bueno, Yo pienso también Ya que se es fue. esa forma de ver como el ser humano a Dios, ¿cierto? Cambió. Porque unos lo vemos de una manera que es un Dios bueno, ¿cierto? Sí. Y que no juzga por desconocimiento pues de quién es Él, ¿cierto? Otros porque de pronto lo ven como señalador y una persona que castiga el pecado y que todo eso, y muchas personas no se arriman a Él por temor a recibir eso de Él, ¿cierto? Entonces es por el desconocimiento, ¿cierto? De pensar que quién es Dios. Pero cuando uno comienza a conocerlo y todo eso, sabe quién es, ¿cierto? Sabe de qué manera actúa y entonces uno está siempre queriendo, después de que uno viene como a la vida de uno, entonces uno cambia todo el concepto que tiene de Dios. Bueno, y otra cosa pues que pienso yo es que pues nosotros, todos, pretendemos pues que le pedimos algo a Dios y que la respuesta tiene que ser ya, o sea que si no es ya, Dios no existe y ya, listo, Dios no existe. Y es porque, o sea, pretendemos pues que las respuestas son de hoy a mañana. Y ya mañana hemos dicho, yo mañana es tarde. ya mañana ya, si no, mañana ya no me da respuesta, no, Dios no existe. Y ya, y nos enseguecemos ¿Usted qué dice? y nos quedamos ahí. Es que con lo que dijo Juan Carlos, pienso que también ese desconocimiento de Dios hace mucho daño al corazón, pues a que se llene más de pecado, porque la gente en el mundo, hay mucha gente que no niega que Dios existe, pero siguen en pecado. Creen que Dios es bueno y que es amor y que nos ama a todos tal cual somos y por igual, y que Dios no piensa que esté mal lo que hacen, ¿cierto? Que porque es muy bueno. Entonces no conocen verdaderamente quién es el Señor, qué es lo que Él busca de nosotros, cuál es el propósito que Él tuvo para nosotros, y entonces siguen ahí tranquilos creyendo que Dios Sí, aprueba bueno. lo que hacen y no les importa en realidad mucho. Dios es algo como muy trivial para Misterio. ellos. Muy- Muchos dicen pues o sea, que no, que sí, pues yo creo en Dios y yo no creo que uno A mi necesite manera. estar yendo a una iglesia A mi manera. A mi manera. eso, De sí. todas maneras. Sí. Dice que este mundo se pierde por falta de A eso conocimiento. iba a decir Pero vamos a ver el versículo que nos citó ahí José. ¿Cuál fue? Juan 3:16, ¿cierto? Juan 3:16. Pero leámoslo hasta el 21. Listo. Sí, qué pena ahí. Tranquilo. Dice el 21, ahí está la respuesta. Juan Es 3:16. algo diferente a eso. Yo les leo. Sí, pues. Listo, claro, hágale. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación,
que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Porque aman más las tinieblas. Malas tinieblas, pues se dejan guiar por Y el por príncipe. más que las personas escuchen, ¿cierto? Que eso no se debe hacer, pues ellos no le ven pues como lo malo, ¿cierto? Ejemplos, pongamos lo que se celebró el día de ayer. Ajá. La gente, que es que eso solamente para que los niños se diviertan. Ellos no saben, ¿cierto? Porque he La leído magnitud de lo que están. Tú eres lo que que, están. que ellos no, o sea, los niños no saben qué es lo que está pasando, pero entonces ellos seguían de eso, ¿cierto? Pero es que ¿qué tiene ir a pedir dulces? ¿Qué tiene ir a...? Y eso tiene en lo espiritual algo Profundo. realmente profundo, ¿cierto? Entonces, Es un pacto. cosas que se dicen y entonces le dicen a uno, no, pues que usted... Mire que hasta Usted también es hasta muy- lo disfracé de padrecito. Sí, no, Lo y- virgencita. Y lo que pasa es que muchos de esos muchachos, por De ejemplo, angelito. que se disfrazaron ayer o se disfrazaron los hijos, hoy están en las drogas, hoy están en muchas cosas, porque el diablo toma eso y... Porque uno como padre lo hizo con los hijos Claro. también, y los hijos Y también se vuelven... yo también me disfracé ah. de loco. Y me quedé loco. Entonces, ahí está. Entonces, porque una persona no, los que están afuera no quieren, porque también éramos así, no conocíamos la luz y no nos interesaba. Le Amábamos damos las Juan tinieblas. 8:12. Juan 8:12, adelantico, 4 capítulos adelante. 8:12 hasta Juan 8:12. hasta el 20. 16, sí, hasta el 20, tírenlo hasta el 20. ¿Quién lo quiere leer? Juan 8:12. Juan 8:12, léalo. De 12 al 20. No, leo. De Leo, 12 al 20. Leo, que lo lea. Yo lo leo. Leo, lea. Leo. El 12. Leo, lea. Jesús es la luz del mundo. Luego Jesús les habló otra vez y les dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue nunca andará en oscuridad, sino que andará la luz que da vida. Entonces los fariseos le dijeron, tú estás dando testimonio de ti mismo. Eres el único que dice que eso es verdad. Ese testimonio no es válido. Jesús les contestó, aunque yo doy testimonio a mi favor, mi testimonio es válido porque yo sé de dónde vengo y a dónde voy. Ustedes no saben de dónde vengo ni para dónde voy. Ustedes me juzgan desde el punto de vista humano. Yo no juzgo a nadie, pero aún así fuera, mi juicio es válido porque cuando juzgo no estoy solo, sino que el Padre que me envió está conmigo. En su propia ley está escrito que si dos testigos dicen lo mismo, es válido lo que dicen. Pues yo soy un testigo y hablo de mi parte. El Padre que me envió es mi otro testigo. Entonces le preguntaron, ¿dónde está tu Padre? Jesús contestó, ustedes no me conocen a mí ni a mi Padre. Si me conocieran, también conocerían a mi Padre. Jesús dijo esto mientras enseñaba en el área del templo, cerca del lugar donde la gente deja sus ofrendas. Pero nadie lo arrestó porque su hora aún no había llegado. Ahí está muy claro. Jesús dijo que Él era la luz, pero que a la gente le gustaba más las tinieblas. ¿Qué sucede ese tiempo? La ceguera total, porque se ha tocado puertas, la gente conoce más de la palabra en este tiempo. Redes sociales, hay mucho... Hay mucho apertura a la mensaje, palabra. hay mucha cuestión. ¿Qué pasa? Que pueden más las cosas del mundo, el deseo de hacerlo de allá y no lo de acá. Porque para todo el mundo nosotros somos religiosos y somos personas cerradas a eso, muy fregados, muy Legalistas. legalistas, de todos somos. Pero si vamos a ver,
nosotros lo que queremos es buscar esa luz, ese verdadero camino. Mientras que los que están allá no les interesa buscar ese camino porque les gusta vivir así. ¿Qué ha puesto el enemigo? Una venda total. Es una venda y una ceguera total y los oídos tapados a la verdad. Para Y que el los del Señor Evangelio no mismo le respondan. decía, mire, en esa época que eran tan estrictos todos, les dijo a ellos, ustedes ni saben quién soy yo, ni saben de dónde vengo, ni para dónde voy. Entonces imagine, eso fue en esa época y que Jesús estaba ahí presente. Dígame en este tiempo, que a la gente hay que hablarles a través de la palabra, la gente no quiere saber nada, porque dicen que este es otro libro normal. ¿Quién escribió eso? ¿Y quién lo escribió? ¿Y que por qué lo escribieron tantos hombres? Que porque le ponen miles de peros. Y vemos que aún habiendo un hombre católico que hizo tantas reformas que o ayer hablamos vos y yo de eso, sí, un hombre totalmente religioso hizo esas reformas, por eso hoy en día nosotros luchamos por la creencia de nosotros, ¿cierto? Pero ni aún así, saliendo de allá, ni aún así la gente lo quiere entender. Y es tanta la ceguera que por eso la Iglesia Católica, y me atrevo a decir eso, que eso es un 100%, no deja tanto de que uno lea la Biblia, sino que coja los libros que ellos publican, porque ellos colocan lo que ellos quieren que el pueblo sepa, no más. Entonces, como uno de por sí es perezoso para leer, entonces uno se limita nada más a lo que ellos le ponen a uno, no más. Entonces no va a la verdadera palabra. Porque si la gente católica fuera realmente a la palabra, serían muchos los convertidos, porque si hace más de 550 años un hombre pudo sacar una reforma viviendo y siendo fiel al Papa, que renunció al Papa y todo, puso esa reforma, como no va a haber un cambio, sino que es que hay una verdad. Es que eso yo le decía a una muchacha de por la casa que con respecto al pecado, y yo le decía, pero ustedes, bueno, ustedes dicen ser católicos, ustedes son católicos, bueno, pero si es que la misma palabra, la misma Biblia que dice ser la católica es tan estricta con el pecado, ustedes por qué no, o sea, ustedes por qué no, cosas que sabemos que son pecados y ustedes no las toman como pecado. Por ejemplo, ella tiene una hija que es practica el lesbianismo. Y yo le dije, pero si la palabra dice, si habla sobre eso, es que lea la palabra, es que no es que uno se lo quiere inventar, la palabra, y vaya a la Biblia católica, que la Biblia católica es más estricta. Y ella me decía, pero no, yo le dije, no. Es que la misma, sí, claro, la Biblia católica, yo leí unas partes y es más estricta. Hay unas partes claro, que sí, hay otras partes organizadas. Por decir, los mandamientos fueron organizados. Sí. Total, sí. Los últimos 4 fueron cambiados totalmente. Mejor dicho, el primero fue recortado. Sí. Unieron 2 en uno. Todo fue arreglado, pues. Y al final también arreglan los últimos 2. Entonces, es eso. Si nosotros nos negamos a conocer la palabra, créame que nadie va a salir de ahí. Entonces, como vivimos a la carrera y todo, y nos invitan a tomar aguardiente y todo, y es mejor el aguardiente, pues no van a querer Entonces, la palabra. eso le decía yo a ella, porque con respecto a ese pecado, decía, no, es que es la Biblia de ustedes que habla solamente de eso, y yo no. Mire la Biblia, va hacia la Biblia suya y váyase a estos versículos, en Romanos y todo, le dije, váyase, y me dice qué dice en cuanto a eso, porque no es la única Biblia que la Biblia de nosotros, es que prácticamente la Biblia que ustedes tienen es la misma de nosotros. Lo que pasa es que faltan unos libros en esta Biblia en la que nosotros leemos, pero son historias que de nada eso nos va a servir a nosotros. También podemos decir que es que yo no quiero, estamos hablando de buscar y salvar lo que se ha perdido, que uno enseñó a hacer. Porque podemos decir, no, es que el tiempo de Dios, pero es que el tiempo de Dios, la Biblia dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcas. O sea, en cada etapa de la vida de uno,
está el tiempo de Dios en uno, sino que uno se hace el que no quiere. Por vivir la vida, soy muy joven, yo necesito vivir primero mi vida, le pasan situaciones, enfermedades, divorcios, cosas que pasan, ¿cierto? Y hubo tiempo de antes de esas cosas. Divorcios. Entonces uno cierra el oído y el corazón a Dios, pero Dios lo sigue insistiéndole a uno en cada etapa de la vida de uno. Mira, yo hace mucho tiempo, cuando hace unos 3, 4 años, pues tampoco mucho tiempo, cuando trabajaba pues, en los call centers, yo trabajaba ahí en San Antonio, ¿cierto? Entonces yo me acuerdo que pues siempre a mediodía mi esposa pues me mandaba el almuerzo, o ella misma iba y me llevaba el almuercito toda linda, toda hermosa. Ay, qué se Entonces almorzábamos, yo almorzaba ahí por toda la 23, ahí donde era la Telecom. Almorzaba yo ahí me sentaba y almorzaba. Entonces pasó un muchacho con un baflecito pues y se veía pues un aspecto que le gustaba pues... Sí, le gustaba el vicio, la marihuana y todo eso. Pero resulta que yo a ese muchacho lo conocí por la 23 y el hombre se vestía bien y predicaba la palabra, ¿cierto? Entonces yo me le acerqué a él y yo le dije, venga hermano, usted, mire que usted hace tiempo, yo me acuerdo que yo lo veía a usted y usted cantaba canciones del Señor y usted se vestía todo elegante y usted predicaba la palabra, ¿qué pasó? Me dijo, no, pues sí señor, lo que pasa es que me dejé llevar pues por los vicios y todo esto. Y yo, bueno, y usted ya conociendo la palabra, ¿por qué no vuelve otra vez al Señor? Me dijo, no, es que no es el tiempo del Señor, o sea, es que tiene que ser, y yo sí, pero es que también es su disposición, porque si usted a toda hora dice que no, tiene que esperar el tiempo del Señor, pues entonces nunca va a ser el tiempo del Señor. Y podemos tomar de ejemplo eso, que hay muchas personas que pasa lo mismo, ¿cierto? Hay personas que, sí, por ejemplo, en estas épocas que se vienen, que la fiesta y que esto y que lo otro, mi familia hace poco hicieron para una fiesta y que luego que una tamalada y que luego que fiesta de disfraz, ahora que un paseo, entonces, ¿cierto? Si uno me ponía a decir, sí, es mi familia y todo eso, pero ¿dónde estoy yo también, como dice la palabra, haciendo luz hacia los demás? Y le escriben a José que es amargado. Que es duro, sí, es duro. Entonces, claro, se toman las fotos todos mis hermanos y me la mandan. Ay, aquí falta. Hay que los huecos. Mira, ahí falta usted, hermano, hubiera venido. Entonces, claro, uno a veces como que eso... El tamal. El tamal lo comió. No, esto que es, no, mándeme el no, tamal. porque había que pagarlo, entonces no lo pagué. Oiga, pero es tremendo. Él de pronto quería así el tamal y pagarlo. Pero en eso llegó mi hijo esa semana y le cortó todo, oiga, todo. Porque él vino y dijo, no, es que yo me quedo esta semana acá con ustedes. Y él hizo tamales y todo. No se ve, el Señor... Pero también ir a eso, uno dice, bueno, va por la familia. Pero también ir a eso es que no solamente está el tamal, sino que también está el licor, sino que también está el baile. Las malas conversaciones. Entonces, si uno apoya eso, entonces, ¿qué van a decir ellos? No, pues eso es normal, mire, está el bien y acá y no hay una diferencia, ellos no ven la diferencia. Marisol, Vine me preguntó, Y el tamal estaba bien. no lo pagué. Tamal está bien. Ya he comido uno sin necesidad. Mira que yo también he escuchado eso de que, o que dicen, no, yo ahorita no puedo buscar de Dios porque lo que estoy haciendo o algo así, ¿cierto? A mí me pasó algo parecido, pues bueno, les voy a contar brevemente. Que tenemos hasta diciembre. Hace muchos años yo tenía una enfermedad en la mano, algo parecido al túnel carpiano, pero pues era más fuerte. Y resulta que una persona, una señora cristiana me dijo a mí que porque yo mantenía en tratamiento, me ponía la aparatico, y ella me preguntaba, ¿cómo sigue? Pues, y un día me dijo, ¿usted por qué no le ora al Señor, que el Señor la sana? Y yo le dije, como yo en ese tiempo no era de oración ni de leer, yo solo iba y me congregaba una vez a la semana. Y entonces yo dije, no, pues si el Señor no me ha sanado porque no quiere, yo le contesté a ella así, en mi ignorancia y en mi reverencia y grosería, yo le contesté así. Y ella me dijo, ¿sabe
¿por qué usted dice eso? Porque es verdad, no es de aburrido. El día que usted se sienta a morir, ese día ahora. Y pasó el tiempo y resulta que eso empezó en mi mano. Y me empezaron a dar más cosas y yo pasé más de un año yendo a médicos y resulta que al final me diagnosticaron lupus. Me dijeron que tenía lupus. Cuando a mí me dijeron que tenía lupus, yo me arrodillé así, pero, o sea, deshecha, ¿sí? Ahí aprendí a orar, aprendí a buscar a Dios, o sea, como que el Señor, y me acordé de esa vez que yo le dije a ella eso y ella me dio esa enseñanza. O sea, Él me trajo a memoria esas palabras mías, como en necedad de que el oficina pues no quiere, no quiere sanar. Y ella es como si me lo hubiera profetizado. El día que usted se sienta a morir, que le duela, ese día sí, o sea, por eso dice eso. Claro. Y así fue, Y el eso es- Señor me sanó. Y eso es lo que, Está amén, bello. amén. Y eso es lo que no quiere el Señor, que lleguemos a ese momento, A esos extremos. a esos extremos para poder clamar al Señor. Hay mucha necedad en el corazón. Sino que la gente va en vez de ir por el proveedor, va realmente solamente es por la provisión, ¿cierto? No por el que provee, sino por la provisión. Hay un versículo que dice que la necesidad está ligada al corazón del hombre. Y nos Yo acostumbramos, y nos acostumbramos que Dios nos da, ¿cierto? Que nosotros Solo pedimos recibimos, y Dios nos da, y solamente es recibir. Y entonces Dios siempre, en todo tiempo, está buscándolo a uno. Sí. Él vino a buscar, pues no, cuando habla de buscar, habla es que es en todo tiempo lo está buscando a uno. No es que vino hace 10 años, no, Él siempre viene en uno. Sino que uno le cierra el corazón a Dios. Claro. Y todos los días es una oportunidad que el Señor tiene para que nosotros estemos con Él, ¿cierto? Supongamos en este momento esta palabra puede ser una oportunidad que el Señor le está hablando a alguien para que realmente lo acepte a Él como su Salvador. Pero entonces muchas veces decimos, no, pues esperemos a ver si sí o si no, ¿cierto? O sea, como que empezamos a cuestionar Porque todavía muchas no. cosas, todavía Pero no, de pronto pues, todavía es que no. es que ir por allá, pues, yo veo que esta gente cambia mucho y ya no son los mismos amigos, y, ¿cierto? Y eso lo pone a pensar mucho a uno, ¿cierto? Pues eso al principio, cuando uno empieza pues, en los caminos del Señor, eso es muy duro, dejar la familia, dejar pues que los hermanos con los que uno tomaba y bebía y... Y demás que para Complicado. José se le hace duro porque él compartía con ellos, pero ya no es como el espacio de uno, ¿sí me entiendes? Sí. Ya uno no puede compartir de esas cosas porque ellos siempre llegan es a la borrachera, no es solamente la comida, se van de paseo y se van es a tomar. Uno no se siente cómodo No. ya en esos Y ya uno ambientes. no se siente la verdad, ¿no? Y sobre todo que José pues tiene una sobrina que pues le gusta. Sí, es lesbiana y un lesbiana. sobrino que es homosexual, entonces... Eso llevan las Imagínese. parejas, entonces eso es muy incómodo para nosotros. Oye, eso ya o sea, en el mundo lo aceptan y lo ven tan normal. Más y que no- normalizado. Ay, la niña mía sí salió un macho, pero pues nosotros queremos mucho ese macho. Macho man. Macho, Mm. man. Bueno, Bueno, entonces, volviendo al tema, ¿cierto? Que fue un tema, álgido. se extendió, pero bueno, amén. Entonces, en términos generales, podemos decir que Jesús es el ungido de Dios para llevar a cabo su plan redentor para la humanidad caída en el pecado, ¿cierto? Entonces, yo quiero ahí que nos centremos, que tengamos muy pendiente que Jesús, ¿cierto? Anteriormente, los judíos ungían a las personas para desarrollar 3 funciones, ¿cierto? Que era ser sacerdote, ser profeta y ser rey, ¿cierto? Y eso lo hemos cumplido en Jesucristo. Por eso se dice que Él es el ungido y por eso anteriormente los judíos ungían a las personas para desarrollar esas 3 funciones. Y vamos a ver una por una de esas funciones que Jesús tenía, ¿cierto? Y lo vamos a ver también a la luz de la palabra, ¿cierto? Entonces uno dice, bueno, cómo era sacerdote, cómo era profeta y cómo era rey. Entonces, Jesús es sacerdote. Y vamos a ver Hebreos 2:17. Otro que me busque, Hebreos 4:14.
y otro que finalmente me busque Hebreos 5 del 1 al 10. Para empezar con este hermoso tema. Hebreos 2:17. Los 17 dice, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel, sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Amén. Hebreos 4:14, ¿qué nos dice? Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Bonita esa Biblia, bolsillo suya. Ah, lo mejor. No encontré Y la Hebreos 5 del 1 al Yo lo 10. tengo, dice, porque todo sumo sacerdote tomando de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos, súplicas, con gran clamor y lágrimas, al que se le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. Amén. Amén. ¿Cierto? Entonces mire que en estas citas bíblicas que nos habla pues en Hebreos, en la palabra, nos dice que Jesús es sacerdote, ¿cierto? Y yo quiero que miremos, ¿cierto? Que el sacerdote cumple, digamos, dos funciones muy importantes, según lo que hemos leído acá, que es mediador, ¿cierto? Anteriormente en el Antiguo Testamento, el sacerdote, ¿qué hacía? O sea, el pueblo no podía entrar directamente al tabernáculo para expiar sus pecados, sino que escogían un sacerdote para que cada año él fuera el que se presentara ante Dios y presentara los pecados del pueblo, ¿cierto? O sea, ¿qué era qué? Un mediador, ¿cierto? Lo dice la palabra. Y también el sacerdote tenía que ser santo, ¿cierto? Apartado para llevar a cabo esos servicios. Entonces quiero que miremos ahí en Hebreos 7, ahí adelantico, Hebreos 7, 26, 27. Y cuando hablamos de sacerdote no hablamos del que soy el representante de la iglesia Ah, sí, católica, no. Porque pues Hebreos te puede confundir de que es negro, ¿no? 26, 27. No, eso es un sacerdote ya... Que era según el linaje de Aarón, que venía de ahí, ¿cierto? No levítico, sino de Aarón. Pues no era que los sacerdotes de Solo hoy los día, pues, descendientes directos eso, podían no los ser. representantes católicos, pues que es una cosita negra. Por no. eso también los judíos no creían en Jesús, porque ellos querían o pensaban de que Jesús venía por el linaje de Aarón, del sacerdocio de ellos en ese Exactamente. tiempo. Mientras que el linaje de Jesús no viene por Aarón, sino por De David. Melquisedec. Ahí sí. Melquisedec, soy el orden de Melquisedec. Le leo ese. Sí, pero antes de eso quiero decirles algo. Ahí en Hebreos 5, del 1 al 10, nos muestra cuáles eran las funciones que tenía que cumplir el sacerdote, ¿cierto? Ahí lo leímos en la palabra. Sí. Pero quiero que también leamos Hebreos Sí, ya, 7, ya, mira, yo le 26, dije, 27. Que les llaman, se bueno, acuerdan. porque de tal sumo el Legible. sacerdote nos convenía,
santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Amén, ¿cierto? Entonces miremos ahí que, como lo dice la palabra, era por lo cual, ahí en el 26 dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía que santo, ¿cierto? Inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublimes que los cielos, ¿cierto? Entonces, mire la importancia de ese sacerdocio, ¿cierto? Que solamente lo podía cumplir ¿quién? Jesús, el Hijo de Dios, ¿cierto? Porque ningún otro sacerdote lo podía cumplir, por eso cada año hacían esto religiosamente, ¿cierto? Lo hacían allá de ofrecer los pecados primero de ellos y luego ofrecían los pecados del pueblo, ¿cierto? Entonces, ahí nos dice que las funciones también y cómo nos convenía de que ese sacerdote fuera de esa manera. En Génesis 14 nos habla de una historia cuando Abraham fue a rescatar a Lot, su sobrino, ¿cierto? Y cuenta ahí en la historia de la Biblia que cuando Abraham llegó de rescatar a su sobrino, él se encontró con Melquisedec, ¿cierto? Y le ofreció el 10% de lo que había traído pues de este ejército que derrotado a los Elam, ¿cierto? Entonces miremos ahí, por eso la palabra dice y habla mucho de Melquisedec, ¿cierto? Entonces Abraham fue recibido por Melquisedec y Abraham le dio el diezmo de todo ese botín, ¿cierto? Luego ya más adelante el nieto pues de Abraham fue elegido sacerdote, ¿cierto? Que eran en ese tiempo los levitas, que se encargaban pues fueron pues como los encargados como del oficio cargados del templo, del templo, ¿cierto? Entonces era elegido y entraba al lugar santísimo para cubrir los pecados, pero los pecados temporales, ¿cierto? Y vamos a verlo ahí más adelante en Hebreos 9:27, ¿qué nos dice? Usted va a profundizar ahora sobre Melquisedec. 9:7. Pues ahora no creo, 9:7, ahorita no creo que ya la otra semana, pero sí está en mis planes. Hebreos 9, versículo 7. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Y luego el 12 también. 12. Versículo 12. Dice así: y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, que entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Entonces, miremos cómo hacían anteriormente, ¿cierto? Anteriormente ellos cada año tenían que ofrecer un becerro, ¿cierto? Sí. Tenían que ofrecerlo y tenía que ser pues sin mancha, no podía estar pues con problemas, digamos, con una imperfecto, con una pata quebrada, no, tenía que ser perfecto para poder hacer este sacrificio. Que Dios lo acepta. Exactamente, pero entonces ya vemos ahí en la palabra que nos dice en el versículo 7 que la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, y en el 12 nos dice que no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino que por su propia sangre. Y nos dice que entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. O sea que mire que realmente Jesús cumplió las funciones de sacerdote. ¿Sí? Si nosotros nos ponemos a ver según la palabra, según estos versículos que hemos estudiado el día de hoy, porque no quiero pues adelantar ya porque quedamos de pronto ahí
como en la mitad, pero entonces quiero que miremos la profundidad de cómo Jesús es nuestro sacerdote y se ofreció por nosotros y no tuvo que ofrecer la sangre de unos becerros, de unos machos cabríos, como dice la palabra, sino que en este caso ofreció su vida, fue sangre realmente, no de un cordero, ¿cierto? No de un animal, sino que fue su propia sangre la que nos trajo esa redención y como dice ahí la palabra en el versículo 12, eterna, ¿cierto? Una redención eterna, o sea, no es por un año o que yo tengo que renovar mi salvación pues cada año y que Jesús tiene que... Y usted se imagina nosotros en este tiempo haciendo sacrificios, nos matan los animalistas. No, y que él entró, No podríamos él no entró al lugar santísimo hecho por manos humanas, sino al mismo trono de Dios. al mismo trono, exactamente. Entonces miremos la importancia de que Jesús haya sido ungido por Dios, ¿cierto? Que uno a veces lee esta palabra y uno a veces como que no entiende la dimensión tan grande que realmente o sea, eso realmente tenía que suceder, ¿cierto? No podíamos quedarnos en un rito solamente de que cada año estuvieran sacrificando unos becerros, sacrificando unos machos cabríos, porque realmente pues eso tenía, o sea, no tenía digamos un fin. Imagínate uno cazando una paloma para sacrificarla. Claro que no, es fácil. Jesús, Esperando ingreso solidario por una paloma. Oiga, Jesús, y tan impresionante que, como dice la palabra, que Dios quiere hacernos a nosotros sacerdotes. Y ahorita leyendo en Hebreos, reyes y sacerdotes, y ahorita leyendo en Hebreos que dice que el sacerdote tiene que ser, que él era santo, sin mancha, apartado, inocente y apartado del pueblo, apartado de los pecados del pueblo. Y yo digo, y Dios quiere poner eso en nosotros, que Él nos llama que nosotros somos sacerdotes. Y mire que Jesús era, entonces yo digo, si Dios quiere que nosotros seamos sacerdotes, y el sacerdote tiene que tener esas características, entonces yo digo, mi Padre, necesitamos mucho del Señor, mucho. demasiado. Por eso tan importante el tema de quién es Jesús, ¿cierto? Y por eso tan importante tocar estos temas, porque uno a veces pues simplemente, sí, uno escucha que los milagros de Jesús, que Jesús perdonó, que Jesús entregó en la cruz, pero realmente si entendemos la magnitud de todo esto, es algo que nos favorece a nosotros, ¿cierto? Por eso la importancia hoy en día de conocer a Jesús, de saber quién es Jesús, qué dice la palabra realmente de quién es Jesús, ¿cierto? Muy, muy, muy importante, y más en estos tiempos que la gente aún, porque no podemos decir que a ninguno le ha llegado la palabra, o sea, hasta doña Olga es testiga con don Luis hasta el Amazonas ha llegado la palabra, ¿cierto? Ya terminamos con la serenata. Entonces sí ven la importancia de eso, que no podemos decir, no, es que a mí no me hablaron, no, es que yo la verdad pues nunca escuché de eso, no, hasta ya no hay excusa. Hay misioneros, mire allá, la palabra lo se más, ha por toda parte. ¿Cuánto se demora usted de ir allá donde está su hijo? De Leticia 1 hora en bote, pero hay comunidades de En bote. 4 horas. 4 horas. 8 horas. 8, imagínese, En las entonces riberas de los ríos. hay excusa para decir que Era el no. misionero que vino y regaló todas las Biblias que estaban en la China, Sí. Entonces, miren la importancia está ya. bajando en el mundo. La otra semana pues vamos a profundizar en el tema del sacerdote, del profeta y del rey. Y mire que, vea, acá yo lo encontré, primera de Pedro 2:9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santo, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y Dios
quiere que nosotros seamos esos sacerdotes. Amén, amén. Y que no solamente digamos, no, es que yo creo en Jesús, y ya, ¿cierto? No, creer en Jesús implica muchas cosas. Que fue la sangre derramada. Y ahí dice que anunciamos las virtudes, o sea, tenemos que ir una vida de santidad Sí. y de que nos rescató, pero sacerdotes con pecado y con La maldad. gente dice, no, es que nadie es perfecto. Pero Sí, mire es Dios cierto, que pero tiene. con el Señor nos somos- puede llevar a esa. Y si el Señor lo dijo es porque Se puede cumplir. se va a Perfecto, cumplir. como Bueno, nosotros somos unos imperfectos buscando el perfecto. Amén. Y él dijo que ser perfecto como mi padre es perfecto. Yo anoto esa frase, quedó grabada. Bueno, ¿quién va a orar? Hay que orar por Juan Pablo, por el hijo de Marisol y de Leo. Juan Pablo, Juan Pablo. Bueno, Carlitos. ¿Le contaba o no? Sí. Estamos Pues cerrados. para que él sepa lo que tiene que orar. ¿Que Es quede grabado o lo quitamos de la grabación? Porque eso está quedando grabado. Estamos grabando en No YouTube. quieren. Bueno. En YouTube no. Sí, esto lo montamos en YouTube. sí, lo va para YouTube. Entonces, ¿Lo no, quitamos? Sí, mejor. Cortemos. Ah, sí. Pues. Chao, Dios les bendiga. Dios les bendiga. Muchas bendiciones. Bendiciones. Pero no se vayan a desconectar. Espera, vamos a conectar que estamos ahora. Estamos aquí terminando.